Listo, gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación. Ya vimos la primera parte, bueno, definiciones, hemos visto una parte que nos habla del personal, la importancia del personal, porque si no tenemos si no lo hemos capacitado y no hemos verificado su calificación, si no hemos sido, ¿cómo se dice con ellos? Como sus entrenadores, porque leer un procedimiento les dice que, bueno, han leído, pero no me garantiza que lo van a aplicar adecuadamente, que lo van a hacer sin necesidad de supervisión. Entonces, durante un tiempo se les tiene que ir siguiendo, haciendo seguimiento como un entrenador, prepararlos mientras dura la curva de aprendizaje. Y luego ya uno evalúa si es que el personal puede hacer solo las cosas. Pero mientras tanto tiene que acompañarlo, porque si no los errores se van a presentar. Luego de eso hemos visto que también hay una infraestructura que debe tener y que debe cumplir, porque si no hay infraestructura adecuada, ¿qué le voy a pedir a la persona? Si tiene un flujo inadecuado, ¿qué le voy a pedir? Si el piso es de mala calidad, está todo con huecos, ¿cómo le voy a decir? Oye, cuidado, evita accidentes. Todo eso es parte de lo que se necesita. O sea, si yo hago algo y tengo que cumplir algo, tengo que también garantizar darle las condiciones adecuadas para que se desenvuelva adecuadamente. Es como, me acuerdo una vez le reclamaban en producción, sí, de que malos hábitos higiénicos, el aseguramiento venía como malos hábitos higiénicos porque no se cambia seguido de guantes. Y al final el operario le reclama y le recrimina al operario, ¿por qué no te das los guantes acá más seguido? Porque no nos dan un par de guantes de látex descartable para todo el día. Entonces, si hacen eso, ¿cómo es posible que habla aseguramiento como bueno, oye, de buena práctica, si no le dan los recursos? Se puede exigir cuando tú das las cosas adecuadas. Si no las das, ¿cómo exiges? Por eso es que tenemos que ir viendo y viendo de que un incumplimiento tiene motivos por los cuales no se dan. Es porque no les has dado la capacitación adecuada, no lo has entrenado, no has repreguntado. O sea, le dices, ¿ya leíste el procedimiento? Sí, ya, ¿qué aprendiste esta cosa? O uno da una capacitación y le dice, aprendiste, ¿no? Y poco más lo señala con el dedo. ¿Qué va a decir el operario? ¿Sí? ¿O va a decir no? No se atreve a decir no. Eso es importante también, el cómo entrenar, capacitar. Acuérdense que las personas que entran a un trabajo tienen una curva de aprendizaje. Puede ser que tengan experiencia en otro sitio. Es como, se me va mi jefe de empaque. Ok, del almacén. Resulta que se necesita cubrir el puesto. Y como a veces recursos humanos, que más parecen inhumanos, lo único que sabe es colocar una persona para cumplir su labor. Yo te entregué una persona y es problema tuyo que lo prepares o le entrenes, porque tiene un perfil tan bajo para lo que le va a pagar y con la justa pide secundaria y ahora todos salen así. Entonces, le dice, necesito una persona que tenga experiencia en almacén 3 años para cumplir el puesto de encargado de los embalajes. Dice 3 años y con experiencia no nadie atraca. Entonces, veamos de promover a alguien y se fija de que hay una persona que tiene 3 años y medio trabajando en almacén. Entonces, acá está el puesto, te lo doy, la persona, te lo promuevo. ¿Quién era? El personal de limpieza. ¿Qué sabía él del tema? Nada. Pero hacía una muy buena labor, porque no hay que desmerecer, hay que limpiar bien, y lo limpiaba muy bien. Pero tenía experiencia en lo que iba a hacer. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tiene buena voluntad, si tiene actitud, pues hay que enseñarles de cero. Es una curva de aprendizaje. Y todo eso es parte de lo que como jefes, y si manejan aseguramiento, o ya ustedes saben las buenas prácticas, ¿de qué sirve que solo las sepan si no saben cómo hacer que otros las apliquen adecuadamente? Eso es importante. No solo saberlas, no solo decir eso está mal, porque eso es un tiradero, sino también cómo hago para que funcione. Por eso el sistema de gestión de calidad lo que busca es justamente eso, de que se implemente de manera adecuada el sistema de calidad y la estrategia de uno para que esto funcione. Tengo ahí entonces el almacén como tal, y en el almacén, ¿qué parte se ve generalmente un almacén? Hay una zona de recepción, pero primero, antes de que recepcione, está la parte de descarga, y esta descarga, ¿qué tiene que tener como mínimo? Un techito para proteger justamente del sol, de la lluvia, cualquier factor que pueda haber. Que tiene que estar totalmente techado. ¿Dónde dice eso? Dice debe proteger, y proteger se protege. Si ustedes se protegen del sol, es ponerse bajo techo, o pueden usar una sombrilla. Depende de las circunstancias, depende de la frecuencia. Ok, en base a eso se puede. Si de repente su almacén da directo a puerta de calle, no tienen zona de maniobra, y la zona de maniobra está justo delante de la puerta. ¿Qué tendrían que hacer? Para descargar su mercadería y proteger, poner un toldo nada más, o un toldo de esos que corren, o de lo contrario, tener esos portátiles para garantizar que durante la descarga no le dé directamente el sol o no le caiga la lluvia. Porque si le da directamente el sol, va a generar elevación de temperatura. Y cuando le cae la humedad, humedece las cajas, y estas cajas que son almacenadas pueden humearse. Ahora uno dice, pero va a estar expuesto al sol un poquito tiempo. Ok, yo les digo a los que trabajan en almacén o estén por ahí, tomen un termómetro que va hasta 100 grados y pongan una caja a pleno sol. Les aseguro que en un lapso de casi 10, 12 minutos ya llegó a 45 grados. Porque el sol está directo incidiendo. Nosotros mismos, si nos quedamos parados frente al sol, sentimos un calor más fuerte y la incidencia de los rayos solares a que cuando nos estamos desplazando. Igual pasa, al descargar, lo dejamos expuesto al sol, eleva temperatura rápidamente. Ya, eso tenemos que evitar. Por otro lado, tiene que haber una zona donde se recepciona, donde yo verifico, oye, llegó la mercadería, perfecto, ¿en qué estado llegó? Vino del camión, el camión estaba limpio, mira, está toda cochina, está toda abollada, está sobre el piso, está sin rótulo. ¿Necesito ingresarlo y ponerle cuarentena para darme cuenta de eso? No. De entrada, si está viniendo ese mercado, ¿sabes qué? No te recibo. Porque yo no voy a recibir nada que llegue en mal estado. Y eso lo tiene que tener claro en la recepción. Aparte, ¿cómo voy a saber que el producto estuvo bien y que está ingresando? ¿Cómo sé que hay un profesional que respalda la calidad de ese producto? Para eso se tiene un certificado de análisis. Pero si no me trae ningún documento, ¿tendré que creerle? Porque lo veo bonito. No. Todo eso es parte de lo que se tiene que hacer. Y todo eso que va a hacer la persona que recepciona, que le va a decir, oye, tú tienes que recibir, proteger de las inclemencias del clima, recibir, verificar que no esté abollada los envases, verificar que estén correctamente rotulados, verificar que estén sellados, verificar que tengas toda la documentación que corresponda el producto a lo que se ha pedido. Para eso hay una orden de compra que tú tienes, y contra eso hay una guía de entrega, que sea del lote que indica ahí, el vencimiento también, tiene que ver de que llegue mercadería, que no tenga un vencimiento próximo, porque si no, se te puede estancar ahí y vencer. Verificar también que tenga un certificado de análisis y una hoja de seguridad, por si hay un derrame, qué hacer, cómo actuar. Ya, todo eso. Ups, ¿cómo me dijo? Ya me olvidé.
Para evitar eso, ¿dónde tiene que estar todo eso? En un procedimiento de recepción donde te dice, ojo, mira, revisa esto, haz este checklist, y muchas veces te ayuda con un checklist para verificar el estado y cómo llegó el producto. Porque de un procedimiento te cuenta toda la historia, pero tú necesitas resumirlo, y eso es un checklist de verificación que se hace generalmente. Una vez que ingresó, bueno, vas a tener la cuarentena cuando corresponda, el área de cuarentena cuando corresponda. ¿Por qué? Cuarentena siempre va a haber, es un estado. Es un estado en que se ha recepcionado el producto y control de calidad o quien haga el sistema de calidad de aseguramiento tiene que dar la conformidad. Mientras no dé la conformidad, eso está en estado de cuarentena. ¿Cuánto tiempo dura la cuarentena? Depende. Si es en pronto terminado, lo reciben en las farmacias, lo reciben, lo miran, está bien, perfecto, disponible. Pero hay un lapso de cuarentena hasta que alguien verifique si es la cantidad y es el producto ya. Eso debe existir. Ahora, en un almacén grande, a veces llega la mercadería y uno dice, bueno, hay una zona delante de la puerta, al lado de la puerta delimitada que se dice cuarentena, pero les queda muy chica. Pero, ¿por qué dice cuando corresponda? Si tú tienes que guardarlo físicamente y es un sitio físico, tiene que estar delimitada la zona donde pones el producto. Pero no podemos negar de que hay mucha gente que ahora maneja almacenes, un software electrónico, un software donde ya la mercadería se guarda en las posiciones que esté libre y registras, por eso ahí en la figurita se ven muchos sensores, muchos IR, donde registra la mercadería que llega y te dice en qué posición estás. Así como en el Excel tenemos, sí, la columna igualito, te pone en qué posición se encuentra, qué lote, qué producto y qué condición. ¿Para qué? Para ya no perder tiempo, porque siempre se optimiza. Antes tú recibías la mercadería, toda la guardaban y la ponías delante en la zona de cuarentena. Una vez que le daban el visto bueno de aprobación, otro movimiento, mover todo eso a la zona de almacenamiento. Perdías tiempo. Ahora no, de frente lo recibes, ojo, revisando de que esté bien, que no esté sucio, que no esté contaminado, lo limpias, etc. De ahí lo pones en la zona, esa recepción, de ahí lo pones en la zona de cuarentena. O mejor dicho, lo pones en la zona de almacenamiento y el estatus que tiene es de cuarentena automáticamente. Eso es por sistema. Pero como siempre va a haber alguien que se puede equivocar, ese es el almacén fijo, es el que tienes una posición para productos. Fluido es el que tiene, donde hay espacio, ahí lo pones. Pero muchas veces se maneja el semifluido. ¿Cuál es? Tú lo pones en alguna posición, pero de todas maneras usas el sistema de etiquetas. ¿Por qué? Porque puede haber equivocaciones. Y si vas a decir, el mío es enteramente electrónico, yo sé exactamente dónde está la cosa, perfecto, no tengo ningún inconveniente, lo tienes validado. Y es lo primero que les pregunto. Y si usted le dice no, entonces no me sigas contando. Porque validar significa, lo has recado, has hecho simulaciones para ver que tienes totalmente el control, es a prueba de fallos. Eso es lo que me dice validar. No vengas a decir que tienes un sistema que a veces funciona, a veces no, eso no sirve. Validar significa todo un procedimiento para demostrar que lo tienes totalmente controlado y todo lo que dice en el sistema es lo que existe físicamente. No solo el número de productos, sino también el lote, el vencimiento y la posición en que se encuentra y el estatus, lógicamente. Hay otra zona también que se llama de muestra de retención contra muestra. Cada vez que llega mercadería importada, tengo que guardar una muestra para saber cómo llegó. ¿Por qué? Puede haber una multiplicación, una reacción adversa y no hay muestra suficiente en el punto de uso, o sea, en el punto de venta. Entonces, tienen que ver si no hubo realmente un contaminante en ese producto. Porque van al laboratorio y le dicen, usted tiene la obligación de haber guardado una contramuestra. Quiero ver porque tengo que mandar a analizar para ver si su producto vino con esa impureza. Y es obligación tener contramuestras. Muchos van a reclamar, como, bueno, hay un gremio llorón que reclama, dice, no, pero son unidades que dejo de vender, porque tengo que guardarlas hasta un año después de su vencimiento. Sí, pues, pero ustedes saben que las denuncias, los procesos demoran, y a veces, ya porque venció el producto, no procede. Sí, acá sí procede. No es como en la ley que si se muere ya acabó el proceso. No, acá continúa. ¿Por qué? Porque si tiene impureza, la seguirá teniendo. Y esa impureza puede generar una reacción adversa, puede haber generado un daño, un choque anafiláctico, por ejemplo, a la persona. Ya hay que demostrar. Por eso se guarda la contramuestra. Luego tengo la zona de aprobados, donde tiene netamente el almacenamiento, donde se guarda. Tengo la de baja o rechazados. Todo aquel producto que tiene una eficiencia sanitaria o ha sido vencido o dañado es de baja para ser destruido o rechazado. Tengo donde guardo las devoluciones, cuando hay devoluciones, si es que lo hubiera, ya sean dos devoluciones, porque es importado y no se lo puedo devolver al camionero, tengo que guardarlo para devolución, porque no pasa, llegó cuarentena y no cumple, perfecto, lo paso a zona de devolución, para que tenga un trámite con el proveedor. Uno diría, no, pero lo pasas a rechazado para eliminarlo una vez, todavía no es mío, todavía no se le paga al proveedor porque está mal, y el proveedor tiene pleno derecho de discutir, mi producto salió bien de mi planta matriz en la Conchinchina, perfecto, puede haber salido muy bien, puede salir analizado, inclusive el producto sigue cumpliendo, pero me garantiza que durante todo el transporte no ha pasado nada, lo han traído, como se dice, en primera clase. No. ¿Puede poner las manos al fuego diciendo de que no se ha visto alterado durante todo el viaje? No. Entonces, si lo analizan acá, quiere decir que durante el aporte puede haber tenido algún tipo de alteración por el calor, por la humedad. Es sabido que ha pasado durante todo el transporte. Y cuando llega a la aduana, físicamente no vemos la diferencia, pero químicamente, internamente puede haber habido reacción, elevación de sustancia de degradación, porque el activo no es que se desaparece, sino se transforma. Un activo se va transformando en compuesto secundario, compuesto de degradación. Al final, en total, todos suman lo mismo, pero la diferencia es que esos de degradación pueden causar daño. ¿Ya? Pero eso hay que tener ahí claro. Yo lo tengo que tener porque si eso presenta, el proveedor me va a decir, yo te lo envié bien, ok, pero acá llegó mal. Hacen una diligencia con un laboratorio de la red y el de la red no se ha comprado con nadie, entonces al emitir su certificado, previo acuerdo de ambas partes, de que el que pierde paga todo, pues paga todo y paga hasta los análisis, paga la compra de los estándares e inclusive paga la devolución, el cobro de todo el reembarque. Que muchas veces el proveedor dice, ¿cuánto me sale el reembarque tanto? Y está en mal estado, puede traer basura. No, destruyan ustedes y bueno, ok, te paso el acta de destrucción, pero eso también tiene un costo, un notario, hay que informar, hay que contratar a una empresa, llevarlo a un, como llaman, no es depósito sanitario, sino depósito de seguridad, y todo tiene un costo, también te paso la cuenta. ¿Y se acuerdan de eso? Mientras tanto, está en devolución, porque yo no lo puedo rechazar o dar de baja, porque eso es para destrucción, porque todavía no llega a un acuerdo con el proveedor, pero una vez que llegue a un acuerdo con el proveedor, perfecto, acordé, está mal, de devoluciones se pasa a baja. O de repente me equivoqué, salió bien el análisis, yo supuse algo mal,
Y está bien, entonces, ok, de devolución, lo acepto y pasa a libre venta. Eso lo tiene que ver el director técnico, con evidencias, no porque le tinca. Luego viene el embalaje. Ya, ok, tengo mi producto almacenado, listo para comercializar, pero ahí tengo que, de acuerdo a los pedidos, voy sacando productos, se lo llaman el picking, muchas veces de jalar según una orden, hago mi consolidado, y de ahí empiezo a embalar. El embalaje es importantísimo, porque es colocar todos los productos de acuerdo a lo que me han pedido, pero de una forma tal que no se dañen con el transporte. Si tengo una caja, que les digo, del tamaño de toda la superficie de su computadora, de su laptop, y tengo 3 frasquitos, escucha, los pongo los 3 frasquitos, si son de vidrio, van a bailar y se van a hacer añicos, y se va a derramar todo el producto. ¿Qué tendría que hacer para que envíen una caja de ese tamaño, pero no se hagan añicos ni frasquitos cuando los envíen al transporte? ¿Qué dicen? ¿Qué hago? Porque la idea de este curso es que ustedes también den ideas, no simplemente les cuente el manual y no, después no sepan aplicar. ¿Qué harían? Rellenar el espacio. Exacto. Se pone burbujitas, se pone a veces papel para completar relleno. Algunos tienen algo más bonito, le ponen hasta bolita de tecnopor. Perfecto. Y bolsita para que no eso es correcto. Uno ve cómo rellenar los espacios vacíos para minimizar el desplazamiento, el golpe entre ellos o golpe de las superficies y de esta manera garantizo el producto. Y no solo le pongo en los costados, le pongo abajo y arriba, porque no sabemos cómo se puede mover la caja también, porque al final muchas veces la mercadería la mandan tipo encomienda y ahí ponen como sea. Por más que le pongamos flechitas para arriba y todo, muchos respetan, pero siempre hay algún desadaptado que lo pone como sea. Ya, todo eso es en un embalaje, tomar en cuenta, sabiendo, ojo, la distancia que va a tener, sabiendo qué vía va a utilizar, sabiendo el tiempo que le va a tocar de la entrega. Embalaje en este momento es todo un arte. ¿Por qué? Muchos de ustedes de repente han comprado y han visto cuando llegó el televisor de pantalla plana a sus casas, porque antes eran unos animadores, pues, ahora llegó la pantalla plana. ¿Y cómo no se ha roto? Muy sencillo, tiene protectores. Y otra cosa, ¿qué dice generalmente? Hay que señalizar y le dice, esto es para arriba, se va a abrir por este lado. Pero ¿por qué no se ha roto la pantalla? ¿Qué más han hecho de ellos para poder garantizar de que nadie sea graciosito y se apoye sobre lo que es la pantalla? ¿Qué ponen ahí, por ejemplo? ¿Qué pondrían ustedes? Un televisor de 55 o de 60 pulgadas, sus cajas son rectangulares, largas. ¿Qué harían y qué indicaciones pondrían en esa caja para que no dañen ese televisor? Cuidado frágil. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es la parte más débil de ese televisor? La pantalla, parte de la pantalla. La parte de la pantalla. Y cuando tú realmente si has sacado uno, ¿es la más protegida? No. Es la más suspendida. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba están poniendo un tecnopor o un soporte que sujeta claramente a la pantalla. En la parte inferior también y la lateral también. ¿Qué hace? Trata de que la pantalla esté sin tocar nada. Ahí le pone a veces unas burbujitas, correcto. Pero pone claramente no pisar, no apoyar en esa zona plana. Porque si no va a romper la pantalla. Y dice claramente, tiene flechas, dice manténgase parado. Es correcto. Toman todas las medidas. Miren, qué cosas tan frágiles, cómo transportan. Entonces, embalaje en este momento. Uf, el embalador tiene que saber cómo embalar. Y no solo proteger por proteger, sino hay personas, no sé si conocerán, que tienen mucha habilidad para embalar. Tienen que llevar un montón de cosas, y no sé cómo hacen, pero medio ropero lo meten en una maleta chiquita o en una mochila. Lo doblan, lo conmutan, lo mochilan, ya, perfecto. Es una habilidad el embalaje actualmente. ¿Para qué? Para que llegue de maneras adecuadas al lugar destino. Luego viene la zona de despacho. ¿Y el despacho dónde se hace? También hay que cargar en unidades de transporte. Para cargar en esas unidades de transporte, muchas veces tiene que salir del local, porque la unidad de transporte, por más que tiene la bodega, no va a entrar al almacén, porque generalmente la puede contaminar de monóxido. Por eso es que llega al borde, generalmente hay una rampa, y por ahí sale la mercadería, y en estos estocas o estos trasladadores hidráulicos empujan la mercadería dentro de esos contenedores, como se va ahí, o dentro de un camión. Correcto. Pero esa es la zona de despacho. ¿Qué despacho? La mercadería que ya hice picking, que ya la separé y condicioné acorde con las guías, cada guía que me piden, ya tengo todo eso. Verifico que corresponda, cada paquete tiene su guía, y luego eso lo cargo. Pero dentro de ese despacho, ¿basta con solo cargar el camión? No, hay que tener algo más, porque no es el único pedido que lleva, no es Rappi ni nada que solo llevan una cosa, en este caso puede llevar varios. Entonces, ¿cómo sé que esos corresponde ir por esa zona? El ruteo, así como montamos una línea de transporte y me dice, yo sé que va a parar en este paradero, en tal sitio, porque la ruta va igual, yo le preparo un ruteo, una ruta al transportista, para que sepa que todos se van para un solo sector y aprovecho al máximo los tiempos. Eso es importante. Por eso el almacén conoce mucho de logística, ahora también hay muchas herramientas como controlar dónde está la unidad de transporte mediante GPS satelital, porque quiere saber dónde anda. O lo otro es simple y sencillamente, que también nuestra función que les activa, que en el celular activan para que comparta, y eso lo han visto en WhatsApp, que les comparte en todo momento su ubicación. Pero hay un programita que permite que desde el celular sepan exactamente, activa su GPS y de su sitio monitorean dónde está. Eso lo están haciendo ahora ya con las unidades, pero en su momento en ventas, a veces los vendedores se iban a tomar su cafecito, se despachaban, se iban a su casa, no. Ahora su celular está activado, son de la empresa y tienen localizador. Y en una pantalla van viendo dónde está localizado cada persona. Pero eso mismo sirve ahora para las unidades de transporte, para saber dónde está y si no se está desviando de la ruta. Otro es los productos controlados. También tienen que ir aparte, tienen que ir bien sellados, porque se tiene que tener mucho, mucho cuidado con estos productos controlados, porque son muy pedidos. ¿Muy pedidos por quién? Por las peperas. ¿Quién sabe qué es una pepera? Porque ese término se usa bastante. ¿Qué es una pepera? ¿O no he escuchado el término? Eso de pepear. ¿Qué dicen? Todas las chicas preguntan autos en las fiestas, los días de semana. Claro,
Bueno, a esas chicas nosotros en mi época les decíamos pachas, pero, pacharacas, pero tienen algo más, algo característico que es justo de pepear, de las peperas. ¿Qué hacen esas chicas? ¿Qué le dan a los chicos que se creen galanes? ¿Qué les dan? Al paso no. Exacto, les dan ansiolíticos, pastillitas. Esa es la pepeada. No escuchar término, te pepeas, te tomaste pastillas, es porque les dan ansiolíticos generalmente. ¿Para qué? Porque llega un momento en que cuando toman el ansiolítico les da un poco de sueño, pero pierden el líbido. Entonces, ¿qué hacen? Hacen todo lo que les dice. Ahí es que les dice, pásame tu clave. Ah, mi clave. Ah, y les da la clave. ¿Tienes tarjeta? Sí. ¿Y tu clave? Ah, mi clave es esta. Es bien difícil y nadie la sabe. Por eso es esta la que te he dado. Y ahí le da la clave, pues. Y les roban. Les roban bastante. Ese es por un lado. Pero por otro lado, también están los peperos. ¿Qué hacen? Esos son los que van a las discotecas y muchas veces a las chicas les ponen esas pastillas en el trago. ¿Y qué no le hacen después? Y lo peor, al día siguiente las chicas no se acuerdan. Porque el pepearon no se acuerda. Porque ese es un efecto que tienen las benzodiazepinas. Algunas de ellas hacen que al día siguiente no te acuerdas lo que pasó. Solo sabes que te pasó algo. Porque es obvio que te quedaste sin plata o le pasó algo a la chica. Entonces, uno dice, ah, bueno, pero ese es mi problema, yo no hago eso. Sí, pero vende las pastillitas, o permites que circulen por ahí, o se roban esas para venderlas en el mercado negro y son buscaditas esas pastillas. Principalmente el midazolam, por ejemplo. Algunos de estos que, aparte de ser benzodiazepina, tienen la actividad como hipnóticos. El rohypnol, por eso es uno de los más pedidos. Esos son los productos que hay que tener cuidado y por eso se dice controlados. Los que se drogan algunas veces con eso, pero más que drogarse es que lo usan para otras personas, para hacer daño a otras personas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora ha parado, pero hace 20 años, bueno, ustedes casi eran pequeños, no lo han visto, 20, 25, se dio mucho esto en varios sectores donde iban a las discotecas, los chicos que iban con carro, que les acercaban a chicas, les creía que eran los galanes, y de repente terminaban despertando viendo el mar, en la Costa Verde. Solo que tenían un tajo en un costado, le habían volado un riñón, tráfico de órganos. A ese nivel llega eso. Por eso uno dice, pero yo no hice nada. No, pero si tú permites que estos controlados circulen, no sabes el daño que puede hacer. Por eso es que se controlan tanto, se tienen que llevar sellados, tienen que tener receta especial, tienen que registrarse, y cuando llegan a un lugar lo primero que hacen es guardarlo, y si se puede bajo llave. Esa es la función de un farmacéutico, de custodiar la salud de las personas. Luego viene administrativa, es la otra parte. También una parte administrativa, porque dentro del almacén, generalmente donde se generan las guías, donde salen los reportes, donde tienen las etiquetas, donde se registra la parte donde está la computadora, esa es la administrativa. Si la ubicación del almacén se encuentra en un lugar distinto a la oficina administrativa también. En algunos casos, si es droguería chiquita, tengo mi oficina y al costado es mi depósito, mi almacén. Pero si es más grande, tienen una zona donde generan generalmente toda la documentación. Fíjense en la figura. En la figura hay un camioncito que sale, hay uno donde descargan la mercadería, por infrarrojo están saliendo las colocaciones, pero en el lado superior, miren esas como mesas, ahí es donde se genera toda la parte administrativa. Ojo, les dice algo, la parte administrativa no debe perturbar para nada el trabajo operativo. Y si se dan cuenta, está a un costado totalmente. Esto es a grosso modo. Ahora vamos a detallar parte por parte. Y empezaremos por, a ver, el área de recepción. Esta área de recepción debe estar claramente separada, identificada correctamente, delimitada, identificada, diseñada y equipada. Diseñada significa que debe estar en un sitio donde no genere monóxido de carbono, tiene que entrar adecuadamente, no tiene que estar obstruyendo ninguna puerta de emergencia, etcétera. Equipada significa que tiene que tener algo que lo proteja la mercadería de los rayos solares, etcétera. En este caso, de ese camioncito, miren lo que está sucediendo. Ese camión con la bodega está calzando exactamente con la puerta de este almacén. Pero son unas puertas especiales donde se recepciona. Quiere decir que delante de eso no hay mercadería almacenada. Es su zona de recepción. Debe permitir también realizar una adecuada limpieza de los embalajes. Por eso es que ahí se ve que descarga el camión y ahí atrás está donde recepciona la mercadería y revisan el estado en que está y lo tienen que limpiar. Porque una vez que está limpio, ahí después de donde dice 0102, pasa al lado derecho y ahí es donde se recepciona, como se dice, la mercadería correctamente. En esta área se efectúa la revisión de los documentos, me está trayendo las guías, me está trayendo los COAs presentados por el proveedor y se verifican que los productos, dispositivos médicos y sanitarios, siguiendo un procedimiento respectivo, que es yo recepciono la parte exterior. Eso es lo primero que se recepciona. El farmacéutico muchas veces después va y verifica el interior de las cajas de embalaje, pero el exterior es la que revisa el almacén. ¿Por qué? Porque si están dañadas, no recibe el producto, lo devuelve. En caso de existir discrepancias, a ver qué pasó acá. Ya, ahí viene. Debe registrarse como mínimo la siguiente información cuando llega la mercadería. El nombre del producto, eso está producto por producto, hay que verificar y registrar. Nombre del producto, farmacéutico, dispositivo médico, producto sanitario, es la ficha de ingreso. ¿Qué concentración está viniendo? ¿Qué forma farmacéutica? ¿Quién es el fabricante? ¿Cuál es la presentación que tiene? 25 por 10 por 30 por 100, no sé. ¿Qué número de lote? Puede ser serie, código o modelo de los dispositivos médicos. La fecha de vencimiento, es importante porque uno verifica y si está una caducidad muy pronta no la recibe. La cantidad solicitada, cotejar la solicitada y la recibida. La solicitada está con orden de compra. La recibida es de la guía que ustedes están recibiendo y debe coincidir. Las condiciones de almacenamiento, ahí tiene que indicar, hoy tiene que estar a menos de 30 grados, menos de 25 o de 2 a 8 grados. En la guía me indica la condición de almacenamiento, porque yo debo, si es de 2 a 8, rápidamente el producto, llevarlo a la cámara fría. Nombre y firma de la persona que entrega, como toda guía, quién está entregando el producto y quién está recibiendo. Entonces, entregado por, recibido por. Y el número de la guía de remisión u otro documento también se registra. Bien. Todo eso está en un checklist que se tiene que anotar, rellenar para que quede evidencia que ustedes verificaron todo cada vez que ingresa producto a su almacén. En caso de existir, como dice, discrepancias entre los documentos, diga un número de lote
y el certificado de análisis sea de otro lote, ok. O, por ejemplo, que en la guía hay un número diferente del lote que están entregándole en físico, correcto, hay discrepancias entre los documentos y los productos. Entonces, ¿qué se hace? Debe procederse de acuerdo al procedimiento interno establecido para tal fin. ¿Por qué me dice procederse de acuerdo al procedimiento interno? Porque en algunos casos, yo digo, no te lo recepciono, te lo devuelvo, ¿ok? Si mi proveedor es local, bueno, pero si mi proveedor es importado, ¿a quién se lo devuelvo? ¿Al camionero que me lo trajo de devuelve? No. Entonces, eso es importante. Yo tengo que establecer un procedimiento en situaciones. ¿Cuál es? En caso que el producto sea de importación, el tratamiento es el siguiente. En caso que el producto sea nacional, el tratamiento es diferente. En caso que sea cadena de frío, hay otra condición. Yo te lo informo, pero yo no te lo devuelvo inmediatamente si es que estoy cerca de la hora límite de entrega del producto. ¿Por qué? Porque puedo perjudicarte devolviéndote un producto que ya no cumple las condiciones de almacenamiento, pongamos que lo trajo hasta Los Olivos. Ok, se hizo una hora ¿desde dónde? Desde San Borja. Pero para devolverlo, usted de la tarde hora pico, se puede 2 horas y media y no llega. Y mientras tanto ya salió de la cadena de frío y el producto se deterioró. Y eso pasa a ser responsabilidad del que no lo recibió. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene que tener es, si es cadena de frío, rápidamente ver la hora de entrega y rápidamente meterlo en cámara. E informar si que no cumple y lo anoten aquí. ¿Para qué? Para que se reactiven nuevamente los refrigerantes y soporte el tiempo que dura el transporte. De lo contrario, los estoy mandando a pérdida los productos. Por eso, todo eso tiene que estar establecido en el procedimiento. ¿Cómo accionar cuando hay discrepancias? Establecer qué se hace. Y no es el mismo caso, devolver para todo. El embalaje debe revisarse a fin de verificar que este no se encuentre abierto, esté limpio, que no esté arrugado, porque significa que ha habido mucha presión, que no esté quebrado, haya sido golpe, o húmedo, porque puede haber generado hongos, o se puede haber humedecido porque hubo derrame de algún líquido, o que indique deterioro del producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario. Si yo tengo un envase y veo que está húmedo y gotea, me dice, no, pero la cabina estaba seca. Eso quiere decir que adentro algo se ha roto y está derramando. Pues. O sea, es obvio que tengo que revisarlo antes de. Eso es en la recepción. Los productos termosensibles, ya estos sí son de cadena de frío, de 2 a 8 grados o menos 40, si es congelado, deben ser atendidos por el personal responsable de la recepción con prioridad y rapidez para ser trasladado al área correspondiente. Para eso tiene que estar claramente señalizado, bueno, así la figura vemos hacia arriba, pero tiene que estar claramente la temperatura. Y poner un pinito y poner de 2 a 8 grados para que el personal lo vea rápidamente y le dé prioridad. Oye, pero estás trayendo 15 cajas y solo una chiquita es cadena de frío. Perfecto, es la primera que atiendo y el resto, haz tu cola. Pero la cadena de frío y psicotrópicos son los dos de entrega inmediata para que rápidamente lo recepcionen. Los otros pueden ir esperando y a su cola y trasladados a la área correspondiente. Y ahí vamos a ver más adelante, porque ahí en la figura vemos una cosita ahí arriba sobre la caja, no es de ese tamaño, lo he exagerado, pero ese es un registrador, un data logger. Es un registrador, parece un USB digital, lo que hace es registrarme, depende de cada minuto, cada 5, cada 10, depende de cómo lo sete yo, me registra la temperatura. Y no va arriba, generalmente va dentro de la caja para simular las condiciones de temperatura que está teniendo dentro. Durante esta recepción de productos termosensibles debe contarse con evidencia documentada que demuestre que los requerimientos de rango de temperatura han sido mantenidos durante todo el tiempo que duró el transporte. Entonces yo no tengo un papel que va a imprimir todo el tiempo, tengo ese registrador. Lo que hago es saco el registrador, lo pongo en la computadora y emito el informe de tal a tal. O ahora hay muchas variedades. Yo lo puedo coger el registrador, lo pongo en mi laptop y lo que hago es, salió del almacén a las 11 de la mañana, correcto. Llegó acá a las 12:30, perfecto. Seteo o marco desde 11:30, de las 11 hasta las 12:30. Y me imprime un archivo PDF con sello de agua donde me da todos los datos inviolables, donde me dice, este es el comportamiento de la temperatura cada 10 minutos, le sale los valores y le sale un gráfico. Esa es la evidencia electrónica que me dice que durante todo el camino, desde que salió del lugar de embarque hasta cuando llega a sus almacenes, se mantuvo dentro de cadena de frío. Esa es una forma. Ese documento electrónico yo lo puedo enviar al jefe de almacén vía electrónica. O de lo contrario, ahora hay otros registradores más que el sensor va dentro, va midiendo, o de la unidad de transporte, y en su celular tienen un aplicativo. Desde el aplicativo ustedes setean, yo quiero de tal día, tal hora, a tal hora, les imprime, así tipo un archivo tipo PDF, que tiene un sello de agua inviolable y trae los datos exactos del registrador y del producto, a cualquier dato que le hayan puesto ustedes, aparte de las fechas y las horas, y lo mandan al correo electrónico. Ya, eso es válido. Por eso es que dice, debe contarse con evidencia documentada. ¿Dónde dice que la documentación es papel? Exclusivamente. No, no existe. Puede ser física o electrónica, que demuestre que los requerimientos de rangos han sido mantenidos. El registrador me da todo eso. Luego, para el caso de importaciones, esa es otra cosa, los contenedores necesariamente deben tener dispositivos que registren temperatura. Cuando viene de importación, todos tienen que traer un registrador o data logger, todos. Porque es la única evidencia para demostrar, no es que nadie va a llevar el control de que si el contenedor tenía la temperatura, no le han hecho mapeo térmico ni nada, pero las cajas de embalaje, cada una sí tiene que tener su registrador. ¿Dónde va? Dentro de la caja, mezclado con el producto. Ahí va el registrador para saber realmente si es que ha cumplido o no el producto durante todo el viaje. Entonces, cuando pide esto, la norma, a veces algunas personas dicen, no, son exagerados. No, en realidad tienen razón. Y más bien, con este artículo, apoya mucho al farmacéutico. ¿Por qué? Porque muchas veces llega la mercadería a los almacenes y uno los almacena bien, ahorita con buena práctica de almacenamiento, pero la pregunta es cómo llegó el producto. No sabes cómo fue su comportamiento. Puedes decirme cómo se comportó desde aduanas acá, porque sí, el camión puede estar contratado y tiene registrador, pero durante todo el viaje. Por eso es que cuando uno decía a logística, deben de traer un registrador, no, es muy caro. ¿Dónde dice? Bueno, se les cae la boca diciendo, el manual dice ahora. Porque al final decían, es muy caro, me vale. Esos registradores pueden costar hasta, ¿qué? $80. Acá.
Pero en China son más baratos. Aparte, los refrigeradores de China son descartables, que valen hasta $20. Y que no pueden pagar $20 y sacrificar sus productos de 2 a 8 grados sin saber cómo está llegando. No, eso es importante. Y tengan el manual para decirle, no es que se me ocurre. Tiene. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuál fue el comportamiento de temperatura desde que embalaron el producto hasta que llegó acá. Porque yo acá lo voy a guardar bien, pero tengo que guardar algo que sé que no le va a pasar nada. Ahora dice, pero si llegó a temperatura, está bien, ok. El tema de cadena de frío de un producto de 2 a 8 grados es que el producto, normalmente a temperatura ambiente, o a 25 grados promedio, tiene una velocidad de degradación. En algunos es lento, en otros es más rápido. No todos son igual. Donde son lentos, ok, yo lo puedo guardar a temperatura ambiente y va a durar tanto tiempo y calculo en simulaciones son de estabilidad de 24 meses. Pero aquellos que se deterioran muy rápido, yo tengo que ver cómo evito eso, porque es una degradación. Y una degradación está en función de qué? Energía de degradación, la velocidad de la energía de degradación. A ver, ¿y cuál es el catalizador universal para las reacciones químicas? A ver, chicos, ¿cuál es el catalizador universal? Desde química general les enseñaron eso. ¿Cuál es? Tierra llamando a Marte. ¿Alguien? ¿Cuál es el catalizador universal? Un voluntario. Uno que a estas alturas no saben cuál es el catalizador universal. Del que dependen todas las reacciones. Temperatura. Exactamente, la temperatura. Entonces, si la temperatura es el catalizador universal y tú sabes que ese activa muy rápido la velocidad de degradación, ¿qué haces? Le bajas la temperatura. Por ende, la reacción se vuelve más lenta. Porque no es que se va a quedar igualito, va a ir degradando, pero más lentamente. Por eso es que se guarda de 2 a 8 grados. Porque le quitas ese catalizador, se lo disminuyes y hace lenta la reacción. Entonces, quiere decir que si se sale de 2 a 8 grados y luego lo vuelves a poner de 2 a 8 grados, lo que ha hecho es que ha acelerado una velocidad de degradación. De repente todavía no se ha malogrado, pero puede estar por los límites. Yo tengo que evaluar eso. Tengo que estar seguro que mi producto viene a prueba de todo y que no ha sido expuesto fuera de ese rango y puedo garantizar al paciente, al cliente, que hasta el último día útil que dice la fecha de vencimiento, mi producto va a cumplir. Porque esa es mi responsabilidad. Pero si no sé qué pasó en el viaje, ¿cómo puedo asegurar que eso lo va a cumplir? Almacenándolo bien en mi almacén. Tengo que tener el circuito completo. Por eso es que les dice, tiene que venir con un registrador para que ustedes puedan tener certeza que desde que lo embarcaron el producto hasta que llegó a sus almacenes, se mantuvo en ese rango. Y debe guardarse el registro documentado de estos resultados. Generalmente el registrador viene, lo conectan y se bajan la información para tener todo el historial de todo el viaje que siguió. Tenemos un área de cuarentena. Esta área debe estar claramente separada, delimitada e identificada cuando es física. Y cualquier sistema que sustituya al área de cuarentena debe proporcionar condiciones equivalentes de seguridad a través de ¿qué? Su validación. Por eso le dije la validación. Por ejemplo, se puede utilizar sistemas informáticos siempre que estén validados para demostrar la seguridad del acceso. ¿Qué es seguridad del acceso? Que si yo lo tengo en cuarentena, por más que quieran guiar, no pueden guiar. Todavía no hay una decisión. Si el estatus que le he puesto está rechazado, tampoco puede guiarlo. Si mi estatus está en devolución, tampoco puedo guiar. El auditor les va a retar esos seguros. Va a ver un producto, lo va a ver, dice, ¿usted tiene almacén caótico? Sí. O fluido caótico, o sea, sí, le dice, ok, anota 1, 2, 3 productos. Luego le va a decir, ¿tiene el área de guía? Sí. A ver, ¿podemos guiar tal producto? La simulación de la guía genera, sí, lo hemos pasado. El segundo, el tercero también. Oh, perdón, el tercero, según me dice y según la etiqueta que vi, está en cuarentena. ¿Cómo es que lo puede guiar? Les cruza esa información. El sistema, la validación es que coincide el físico con el sistema, coincidan las cantidades y por otro lado tengan el estatus y que el estatus les garantice el que no pueden hacer movimientos a menos que el producto esté libre, está aprobado. Mientras tanto, no hay movimiento. Esa es la seguridad. Aparte, las cantidades es importante que no se pierdan. Entonces, el otro de acceso significa tienen que tener password y no cualquiera puede modificar las cantidades. Todo eso es parte de una validación y todo hay una norma ISO con respecto a la validación de los sistemas computarizados. Y en el manual de BPM también hay una extensión que habla netamente de cómo se tiene que, la pauta de qué les puede pedir para demostrar la confiabilidad de una validación de los sistemas informáticos. En esta área de cuarentena, se va a realizar la verificación documentaria y evaluación organoléptica de las características físicas, lógicamente, siempre y cuando puedan ver a través del frasco. Pueden ver a través del frasco. Si el frasco es oscuro, no van a ver nada. Pues. O esos blancos lechosos tampoco ven nada. Si el blister no es un blister ¿cómo llaman? De alu-alu, no van a ver nada. Si es una folia de alu-alu, de alupol, tampoco van a poder ver nada. Entonces les dice, siempre y cuando ustedes puedan visualizar. Y busco los caracteres organolépticos. Esto es para ver si es un jarabe o un frasco, lo veo, y si no hay un precipitado. Y se hace en función de técnicas reconocidas. Y la técnica reconocida, más conocida por decir, es la Militar Standard, donde hay que saber manejarla. Porque muchos dicen, sí, la Militar Standard, yo aplico. A ver, explícame. No, es que ahí me dice cuánto tengo y cuánto tengo que mostrar. Un pedido grande puede venir en paletas, esas paletas de metro 10, y puede traer un montón de cajas, y cada caja trae 24 unidades. Y puede traer unas 7 por 8, puede traer 54 cajas o 56 cajas, así, de 24 unidades cada una. Entonces uno dice, tengo 8 paletas. Cada paleta, ya son 8 es un número. Por otro lado, cada una tiene 56 cajas por 24. Entonces multiplico 8 por 56. Tengo otra cantidad. Y tengo, ¿cuántas unidades vienen? 8 por 56 por 24. Tantas unidades. Entonces, ahí aplico un Militar Standard primero. Número de paletas. De 6, ¿cuántas tengo que muestrear?
Número de cajas por 24, ¿cuántas tengo que muestrear? Y veo mi tabla. Y por otro, de unidades, ¿cuántas tengo que muestrear? Entonces, lo que hago es de paletas, elijo estas dos, si que son dos, de las cajas, de esas dos, saco de acá, de acá, de acá, y de ahí saco la cantidad de unidades individual que necesito. Eso es lo más representativo de un muestreo basado en tablas oficiales. Y todo esto tiene que estar dirigido o especificado por el director técnico. ¿Y quién les tiene que enseñar a manejar la tabla media estándar? ¿Quién les tiene que enseñar qué es un muestreo adecuado? El químico farmacéutico, porque bajo su responsabilidad están todas las operaciones y funciones. Y los errores de su personal son errores del director técnico que no los preparó adecuadamente. Y revisan los factores físico-químicos, si es que se pueden visualizar. Pero lo que sí o sí tiene que revisar, porque el otro depende de los envases, y hay envases que ni siquiera pueden abrirlo porque tienen sello de seguridad, muchos importados, pero lo que sí tiene que revisar y tiene que estar externamente es el registro de recepción, el certificado de análisis, entre otros. Y lo que va a revisar también es lote, vencimiento. En caso de productos farmacéuticos y dispositivos médicos termosensibles, debe verificarse también el registro de temperatura y transporte, lo que le dije, que tiene que pedir, entregarle cómo fue el momento de la temperatura durante todo el viaje en la bodega del camión. Y por otro lado, pueden darle hasta lo que registre la taloya como información del producto ya dentro de su embalaje. En relación a los productos, debe incluirse la revisión y registro del embalaje, los envases y poner, oye, los embalajes vinieron en buen estado, etcétera, se le pone. En los envases mediatos e inmediatos, ¿qué se debe revisar? Que la identificación corresponda al producto farmacéutico, porque todo, cajas, todas unidades vienen con etiquetas. Tengo que ver que corresponda al producto que he pedido, cuál es positivo. Segundo, que el envase no se encuentre abierto. Si que todo viene sellado, tiene que venir sellado. Esté limpio, porque si está todo sucio, ¿qué pasó? Ni modo que el fabricante envase en cajas sucias. Algo pasó en el viaje. Que no esté arrugado, se implica de que hubo presión, quebrado, se golpeó. O que indique deterioro del producto farmacéutico. El húmedo es que se rompió algo y depende. Humedad externa, humedad interna. Hay que evaluar. Humedad externa es que se puso cerca de un sitio donde caía agua o había humedad. ¿Y por qué es preocupante? Porque puede haber pseudomonas y esa agua estancada. Y si es interno, bueno, ¿qué se rompió? Y esto evaluamos de los productos farmacéuticos, de dispositivos médicos y sanitarios. Que no se observen tampoco manchas o cuerpos extraños. Esto es si se puede visualizar o si está adherido. Uno dice, no, pero yo no puedo ver dentro del producto. ¿Y quién está diciendo dentro del producto? En este caso es el envase. Y si desaduanaron, lo pusieron al sol un ratito, dicen, no, no pasa nada, no ha salido mucho sol. Sí, pero la intemperie, ¿qué pasa? Pajarracos. ¿Y qué gracia nos hacen los pajarracos? ¿No? Creen que todo lo que hay abajo es letrina. Y eso puede tener hasta parásitos. Por eso todo eso hay que evitar. Por eso es que dice que cuando se embarquen y desencargan, tiene que estar protegido y guardar rápidamente. No tiene que estar expuesto al sol, ni al clima, ni a esos pajarracos. Que no se presenten grietas, rajaduras, porque ya significa que algo está dañado, algo se ha golpeado, o perforaciones, algo lo golpeó, lo perforó y pudo haber dañado los productos adentro. Que el cierre o sello del envase sea seguro y cuando lleve la banda de seguridad, esta se encuentre intacta también, es importante. Para eso se le llama sello de seguridad. Que no se encuentren deformados. Pongamos que ustedes revisan los envases de plástico, vienen varias botellas de plástico o envases tipo galoneras, el producto viene en galoneras de plástico y están abolladas. Ahora, uno puede ver dos cosas, abolladura por golpe y otro es que han sacado cintura. Y si ha sufrido una deformación en el envase de plástico, ¿a qué se podría deber? ¿Qué se les ocurre para que se presente una deformación en el envase de plástico? Chicos, porque si no van a recibir el producto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo rechazan? Compresión. Puede ser compresión. ¿Qué más? ¿Qué más puede generar que se deforme un envase de plástico? De temperatura. Correcto, la temperatura. La temperatura afecta la estructura cristalina del polietileno y a su vez con la presión, que como bien dijiste, presiona y hace que o sea, cuando tú presionas un envase de plástico y lo sueltas, tiene una memoria, regresa. Pero cuando está con elevada temperatura y está mucho tiempo presionada, bueno, su memoria se resetea y coge eso como memoria. Y por eso es que solito no regresa. La temperatura, por eso es que dice, protejan de las temperaturas altas, porque los envases de plástico, que es lo que más usa, tiende a esas deformaciones. Y alguien dice, ¿y por qué no se da en vidrio? Porque el vidrio es rígido, el otro es semipermeable. Es la gran diferencia. Que no se encuentren deformados, correcto, y que correspondan a los requerimientos del producto, dispositivos médicos, en caso de condiciones especiales. Especiales es cadena de frío, especiales es algún tipo de embalaje para proteger justamente esos productos. Las características también tienen que evaluarse. Las características básicas de evaluar en los envases son, en los envases de vidrio, que no debe haber frascos vacíos, eso se siente claro, se visualiza o se siente también por peso, que no tienen que estar incompletos, porque un envase está lleno y generalmente para que no se dañen las pastillas, tienen unos esponjitas o unos rellenos. Y uno invierte y no suena, pero si invierte y suena como cajita de chicles, ya ahí hay un problema, algo falta. No deben observarse también manchas ni cuerpos extraños en el interior, en los que se pueda visualizar. No deben presentarse grietas en ninguna parte del recipiente, quiere decir que ha sido quiñado, rasgado y lo ha debilitado. El cierre debe ser hermético, las tapas de seguridad, que no sean profanadas. Y en caso de tener bandas de seguridad, debe estar intacta. En los envases de plástico, ¿qué verifico? Que no deben haber envases vacíos o incompletos. Esto es, yo saco de los blisters, verifico y que no vengan faltantes pastillas, porque igual me van a reclamar también si se lo lleva alguien y lo recibe, que le falta. No deben presentar grietas, deformaciones o hendiduras, porque quiere decir que se ha rasgado, se ha arañado, lo ha golpeado y puede afectar la apariencia del producto. Además, es una barrera protectora del envase y lo está debilitando. Y en caso de tener banda de seguridad, esta debe estar intacta. Plástico también se da porque tenemos envases de plástico, frascos, goteros, oftálmicos, por ejemplo, que tienen sello de seguridad. Imagínense un oftálmico sin sello de seguridad, muerto, no sabemos si mantiene su esterilidad. Llenos de tubo, no deben presentarse perforaciones o grietas o roturas porque puede derramarse el producto. Y alguien dice, pero
De repente vino cuando envasó. No, cuando tú envasas todos los envases están bien. ¿Qué sucede? Que cuando tú los manipulas, como el doblez está y es punta y es duro, a veces, ¿qué pasa? Cuando cae, lo golpea y lo rasga, lo daña. Si no, no hubiera podido envasar el producto. Pero ese daño ya lo debilita y con tiempo por ahí empieza a fugar producto. No deben haber tubos deformes. Significa que hubo presión muy fuerte que llegó a deformarlo. Y por otro lado, el cierre debe ser hermético. Generalmente los cierres y los muchos tubos que tienen una laminita, protector, un aluminio de protección que le da mayor seguridad. Los blister, termosellado, material laminado, no deben estar rotos, porque quiere decir que se han quiñado, se han maltratado, no debe estar vacío, no debe faltar pastillas, o no debe estar mal sellado. ¿Cuándo está mal sellado un blister? Cuando cogen el bordecito y lo levantan, lo levantan como quitando un adhesivo. No debe presentar perforaciones tampoco, significa que se han golpeado a la hora de recibirlos de la máquina, antes de encajar, y no han tenido cuidado de retirarlos. De otro material de envase, ¿qué debo evitar? Que esté roto, que esté vacío, que esté mal sellado, por ejemplo, en un sobre de foil, tipo Savianos, por ejemplo, o otra característica que afecte al producto. La información de los rótulos de los productos debe expresarse con impresiones, y eso sí es importante, de caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, en correspondencia con la información que obra en el registro sanitario. Y en caso de envases que contengan etiquetas, deben estar bien adheridas. ¿A qué se referirá con impresiones de caracteres indelebles? ¿Qué dicen? Indelebles. Que no se borran fácilmente. Exacto. ¿Y qué información es la que no se debe borrar? Fecha de vencimiento, lote y nombre del producto. Claro, el nombre generalmente viene en impresión, pero lo que imprimimos nosotros muchas veces es fecha, lote y fecha de vencimiento. Tengo que garantizar que no se borra. ¿Por qué? Porque de ahí viene mi trazabilidad completa. Y si se borra rápidamente, ¿cuál es el problema también? Las adulteraciones. Si se borra fácilmente la fecha de vencimiento, es lo que más altera para poder un producto vencido, alguien acopia eso, le borra el vencimiento, le imprime un nuevo vencimiento y lo vende al mercado. Por eso es importante, para evitar eso, si cuando hay soplos y operativos, DIGEMIT va automáticamente le indica a las DIRIs o las DIGEMIT en su provincia para que vayan a hacer operativos. Busquen ese tipo de productos y el caserito, quieran o no quieran, Sapronas, y revisen las existencias. Y lo primero que hacen es revisar esos productos y le dice, tal lote, y ellos ya saben más o menos qué vencimiento es. Okay. Cuando dudan del procedimiento o dudan del producto, lo primero que dicen, ¿puede justificar procedencia? Y uno le lleva, tengo una guía de que compré Apronas de 550. Sí, pero ¿y no tiene vencimiento? ¿Cómo yo sé que es este? Por eso es que se indicó que la droguería tiene que poner lote y vencimiento en sus guías, para que contra eso contrasten en las guías o facturas, para que contra eso contrasten lo que tú tienes en las farmacias o boticas. Caso que no justifiques, lógicamente se presume que es falso, se presume que es alterado. Y muchos lugares, muchas farmacias hacen el famoso truco de decirle, eso está en la guía, en las facturas, no las tengo, las tiene el contador. Ah, qué vivo. ¿Qué hace la autoridad y tiene derecho a hacer? No les decomisa, porque decomisar es algo que ya está sentenciado y que saben que está mal. Lo que hace es pone todo en una cajita, la inmoviliza, o se la llevan, que se llama incautación, hasta que ustedes lleven la información para levantar. Si es que le han dejado la cajita sellada, no pueden tocarla porque es un delito. Y le llevan la información y ellos desbloquearán la cajita. O en algunos casos pueden llevarla también a su sede, las DIRIs, para que ahí esté el producto hasta que ustedes lleven la guía o factura que dice tenía el contador. Eso es importante saber por qué se piden ciertas cosas. No pensemos que todos son sanos. Hay gente que tiene malas mañas y la autoridad tiene que ver de qué manera uno se protege y de qué manera verifica de proteger a la población de gente inescrupulosa que compra producto del hueco, de cualquier sitio donde puede estar alterado todo. Y que las etiquetas estén bien adheridas también. ¿Cuándo se permite etiquetas? Cuando el producto es importado. En información de los productos rotulados debe revisarse el nombre del producto, qué producto tienes, o dispositivo, o producto, concentración, qué forma farmacéutica tiene, qué forma de presentación tiene. Una forma farmacéutica de tabletas, la otra, cuántas unidades trae. El número de lote, serie o código, la fecha de vencimiento, importantísimo. Un registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria, registro de producto farmacéutico, notificación sanitaria de dispositivo médico, o no, perdón, producto sanitario generalmente. Y en dispositivos médicos, creo que también notificación. Identificación del fabricante y del importador. Claro. ¿Quién lo trajo? Si es fabricante, ya viene grabado, fabricado por. Si es importador, de repente dice fabricante, pero también hay que poner datos del importador. Condiciones de almacenamiento, de 2 a 8, menor de 25, menor de 15, o puede ser menor de 30, perfecto. Esta área de cuarentena dice, al momento de realizar la verificación de las características físicas de los productos, debe tomarse en cuenta, dice, de acuerdo a las especificaciones técnicas o certificado de ANAC, los siguientes aspectos que uno tiene para ver si se puede evaluar o medir. El color, para ver si es que no ha cambiado de color, porque un cambio de color, al ver las tabletas a través del blister, un cambio de color, diciendo el certificado que son blancas, significa que hay oxidación, hay deterioro. La ventaja es que la oxidación se manifiesta rápidamente por cambio de color. Y puede variarse la forma también. La modificación en la contextura de un producto es un signo de inestabilidad física. Por ejemplo, sal de Andrews, no estoy usando nombres porque es más fácil que lo reconozcan. Una modificación en su contextura, ¿cuál podría ser? Que alguna vez les ha pasado. Porque son unos sobrecitos bien aplastaditos para que no haya nada que haga que reaccione. Pero a veces no les ha tocado algún sobrecito gordito. Entonces, el envase es hermético, sellado. Lo que tiene adentro es CO2. ¿Y a qué se puede deber? Que de repente es una falla durante el proceso de envasado, no estuvo baja la humedad, el microclima que queda, ¿no? Que ustedes meten el polvo y sellan, y como no es vacío, les queda un poco de aire ahí, que tiene que ser de baja humedad. Pero si no controlaron bien esa humedad, las sustancias que contiene la sal de Andrews es muy ávida por humedad y se las va a quitar a ese aire y lo que va a hacer es reaccionar. Como no es una gran cantidad, es regular, es mediana, desprende el CO, pero como además está tan bien sellado el sobrecito, lo hinchó, lo hizo gordito.
Y eso me puede demostrar que ahí hay una alteración. Lo otro es modificación de la textura. Y uno dice, sí, pues eso es un tipo. ¿En qué más puede pasar? Ese semisólido conocemos que tiene que estar un poquito sólido para poder ser aplicado. De lo contrario, no se puede aplicar. ¿Mm? Un semisólido que debe estar sólido cuando uno lo va a aplicar, pero que funde rápidamente. ¿Mm? ¿Un supositorio puede ser? Exactamente. Un supositorio, si no se guarda bien, se deforma. Por eso es que, antes lo sacaban los supositorios de glicerina, ¿y dónde los guardaban? En frasquito de vidrio y en la refrigeradora. Y te dice, trata de mantenerlos menos de 30 grados porque se van a degradar. Porque como tienen dentro de su composición siempre un componente que yo le digo la mechita, el detonante, para que cuando llegue a los 36 funda rápidamente, porque nadie quiere estar ahí que le ponga un supositorio y lo ponga mucho tiempo. Funde. Y hay un activador de la fusión. Pero esto puede verse afectado también con el calor excesivo, porque le va a dar al medio y va a empezar a deformarse. Los productos, en espera de los resultados, tienen que esperar el resultado de control de calidad o quien ejerza control de calidad. Ojo, ¿por qué decimos de control de calidad? Porque son dos casos. Uno es que sea un almacén que atiende un laboratorio y tiene que esperar al laboratorio de control de calidad que le dé el visto bueno, o el otro es que el área de calidad de la droguería es la que hace la verificación. De que cada uno de los lotes deben permanecer en el área de cuarentena antes de su liberación por el titular del registro o de la notificación. Es el titular que mueve esto. La liberación o no conformidad de productos debe ser debidamente registrada y realizada por el director técnico o químico farmacéutico asistente autorizado, a quien se le delega funciones, más no responsabilidad. Ojo, la delegación es eso. Puedes hacer esto, puedes hacer esto. Si salió mal, el jefe, el que delegó, tiene que asumir, porque se delegan las funciones, las operaciones, más no la responsabilidad. Funciones puede delegar, la responsabilidad no. No, pero él lo hizo, yo no. ¿Quién lo contrató? ¿Quién dijo? Él lo puede hacer y no observó el que lo iba a realizar, el director técnico. Entonces, no es eso de soy planchero y punto, ¿no? El director técnico tiene muchas penalidades si es que no ejerce adecuadamente su función. Y eso lo puede verificar la DIGIS tranquilamente. Los productos farmacéuticos o los productos en general que no cumplen con lo establecido en el presente manual deben identificarse, en el presente manual deben identificarse para saber quiénes son, separarse y trasladarse al área de devoluciones hasta que se determine su destino o si se va al área de baja. Ok. El área de devoluciones es el lugarcito de tamaño. En caso de existir discrepancias entre los documentos y los productos, debe actuarse de modo al procedimiento también. Cuando el producto terminado, la discrepancia es 4, es 3, depende de qué estás viendo. Uno dice 4 barras, el otro dice 3 espacios, por eso discuten. Si no tienen claro, va a haber esto. El área de muestras, de contramuestras, debe estar separada, delimitada e identificada, por su cadenita, etcétera, destinada a almacenar contramuestras por cada lote, por producto, número de serie o código de identificación del producto o dispositivo, cuando corresponde. Y esta área, la de probados, debe estar separada, delimitada, identificada y estar destinada a mantener los productos una vez liberados en forma ordenada y en condiciones adecuadas para conservar sus características. No necesita reja, ahí me equivoqué en la foto. Y cuando sea necesario, se debe contar con área para productos que requieran condiciones especiales de temperatura. Cuando sea necesario, no necesariamente todos lo tienen. El área de productos que requieran controles especiales, estupefacientes, psicotrópicos, eso tiene que estar bajo llave. Precursores y medicamentos que lo contienen también. Y los cuales deben almacenarse en ambientes de acceso restringido, seguro, con llave, y en las demás condiciones que establezca. Aparte, ustedes van a llevar un libro contable, que antes era manual, ahora es electrónico, de todos los ingresos y salidas que tienen de este producto. Cuando llega el inspector, lo que va a hacer, va a revisar el libro, ustedes manejan eso, sí, va a manejar el libro, va a ver cuánto es el stock declarado, y va a cruzar la información contra lo que ustedes tienen físicamente, para ver, y el sistema, para ver si es que están hablando el mismo idioma. Para cada caso en particular, debe estar documentada la altura del apilamiento, entre otras precisiones. ¿Qué es la altura de apilamiento? Depende, pues, ¿no? Si yo tengo cajas donde pongo 24 unidades muy ligeras, por ejemplo, de frascos de 60 mililitros, mi caja tiene una menor altura. Y yo voy a tener 2, 4, 6, 9 cajas por cama y hacia arriba. Voy haciendo pisos. Pero como no pesa mucho, puedo tener hasta 14, 15 pisos, hasta llegar hasta la altura de 1,50 m. Entonces digo que puede tener ahí hasta 12 pisos, correcto. Pero si yo digo que tengo que llegar al máximo 1,5 m y mis cajas albergan producto en litro, ¿cuánto va a ser su altura? ¿Y cuánto es el peso? Entonces yo de repente solo le doy 4 pisos de altura por el peso y el tamaño. Ya por eso es que hay que especificar, y de preferencia en las cajas de embalaje, debe decir qué número y cuál es la capacidad máxima que se tiene que apilar. Ese es el apilamiento, ¿no? Y la ubicación de estos productos en el almacén debe garantizar su correcta ubicación. Entonces, yo voy a aplicar un sistema FIFO o voy a aplicar un sistema FEFO. O fijo, perdón, FIFO o fluido o semifluido. Fijo. Yo tengo separados en cada posición qué producto se guarda. Y, oye, pero no tengo un stock, no importa, déjalo vacío, pero ahí se tiene que acomodar. Es fijo, pues, por el cual cada producto es colocado en un lugar específico donde esté su letrero, etc. El fluido, el que es almacenado, es dividido en varias zonas a las que se les asigna un código, por lo que diferentes lotes de un producto pueden aguardarse en lugares distintos. Por ejemplo, yo tengo un producto y lo tenía en el rack que vemos ahí en la foto a la izquierda, en la segunda fila, pero el otro puede estar en la tercera fila del rack de la derecha, porque tenía posiciones libres, pues tengo más de un lugar. Y el semifluido es el que me da el estatus, pero a la vez el cambio de posición, para no dejarlo estático en un sitio. De ser el caso, y de acuerdo al sistema de ubicación que se utilice, se debe realizar, dice, la clasificación de los productos para su almacenamiento, ya sea que uno dice por clase terapéutica, en base a la cuenta que maneja, puede ser en base a orden alfabético, puede ser por forma farmacéutica, digo, todo lo que es frasquería de abajo, todo lo que está en el semisorio en el segundo piso, y el tercero me va todo tableta porque no pesa.
Puede ser por lo más frecuentes también. Hay infinidad de formas, el orden que yo puedo seguir. Todas son válidas. Lo que sí les va a decir la autoridad, ok, tú haces de esa manera hace tiempo, sí, no quieres que cambie, no, perfecto. Verifico si realmente se está cumpliendo. Si no lo está cumpliendo, ok, algo está fallando y su sistema no es el adecuado. Yo, yo tengo, como dije, clase terapéutica, orden alfabético. No importa, cualquiera de esos puede usarse. Su procedimiento tiene que indicar que ese es el sistema que ustedes manejan. Y otra, todo su personal debe saber que ese es el criterio que se utiliza para almacenar la mercadería o los productos terminados en los almacenes. En caso de existir un almacenamiento caótico, o sea, donde encuentre sitio lo pongo, este debe contar con un software específico, un sistema operativo, el cual debe estar debidamente validado, de tal manera que al verificar aleatoriamente un producto, en físico coincida su posición con la que el sistema operativo detecte, o sea, tipo el Excel en tal sitio, en tal columna, en tal paleta, ya. Exacto, le tiene que llevar, así como un le tiene que llevar al lugar donde ustedes van a encontrar el producto. Y en qué condición y la cantidad. Ahora se maneja mucho para los movimientos, hacer los descargos y todo. No sé si han visto en los supermercados, en todo eso. Ellos ganan porque les dicen en la caja rápida, no en la caja rápida, no, sí, en autofacturación, ustedes pasan por el escáner. Les lee, fijan el tablero, pero no están viendo la otra operación que está haciendo. Eso les está moviendo el stock. No la vemos nosotros, pero con la operación que hacemos se está moviendo totalmente ese stock. Claro, no van a terminar para darse cuenta del cambio de stock. Automático lo hace. Todo va a depender hasta qué punto llega su sistema. Y debe garantizarme que corresponde cuando yo hago aleatoriamente y que coincida su posición con la que el operativo. Y debe existir también un registro manual o computarizado, cualquiera de los dos, u otro medio que consigne el número de lote, código o serie y fecha de vencimiento de los productos, según corresponda, y verificar periódicamente esta información. ¿Qué es? Eso es lo que cuando decían farmacia comunitaria, hacen 2 veces por semana, generalmente, una verificación del número de lote para ver si el vencimiento está atrasado o no, lo ponen adelante, si es que todavía no está vencido. Si está vencido, sí lo tienen que retirar. O si el producto tiene una deficiencia sanitaria, como derrame o algo así. Para eso se establece una verificación periódica. La frecuencia la establecen ustedes. La cosa es que les dice que en cierto tiempo, no digo, revisiones, tienen que ver ustedes que todo cumpla. Se debe establecer el control de existencias mediante toma de inventarios periódicos. Será útil. Hay quienes hacen una vez por semana y cambian las líneas. La idea es que en un mes hayan hecho el barrido de casi la mayoría para saber que lo físico está coincidiendo con lo del sistema. Verificar el registro de existencia, cuántas hay, identificar la existencia en excedente si estuviera y cuál es la faltante para ver dónde entregué o qué pasó con ese excedente. Controlar, porque si hay un excedente y me falta de otro producto, ahí está. Es que me confundí y son muy parecidos. Sí, pero ¿qué le estás dando al paciente? Si el paciente no se da cuenta, lo está consumiendo y le puede hacer daño. Por eso es muy importante esa verificación. Controlar también la fecha de vencimiento y verificar condiciones de almacenamiento y estado de conservación. La no coincidencia, me dice, de los datos o de la información debe ser investigada rápidamente y saber qué pasó, qué di de más, qué me faltó. En el caso de contar con un sistema electrónico de control inventario, debe estar validado antes de ser puesto en funcionamiento. Si van a una auditoría y les dice, oiga, ¿y usted cómo lleva en Cardex o en un Excel? Sí, pero ya tengo un sistema, estamos en prueba y ya lo estamos usando y estamos probando. La autoridad les dice, ¿sabes qué? No juegues con eso. Tú pruébalo en paralelo, pero no lo pruebes in situ, o sea, en uso, si es que todavía no lo has validado, no has confirmado el uso que se esté dando. Para ello, yo estoy haciendo auditorías. Ahí me doy cuenta. Y la auditoría puede verse a que tú evalúas todo el sistema o autoinspecciones. Uno mismo. Eso chequear que hacía en la farmacia comunitaria de verificar. Es una inspección. No es la autoridad que te ha pedido nada. Lo que pasa es que esa falla, si la ve el auditor con ojos de auditor, uno de la DIRIS, lo puede ver mal. Para ello tienen que auditarse ustedes y por eso en la norma les habla de autoinspecciones. Ustedes mismos inspeccionense. Todos los productos farmacéuticos o sanitarios, etcétera, que apilen, deben estar debidamente protegidos para evitar. Cuando vimos la otra apilación, era entre las cajas chiquitas y las grandes, que son de 24, ¿qué me dice para evitar cualquier error? ¿No han visto cajas que dice no apilar más de tantas filas? Eso se le pone. ¿Para qué? Porque si alguien pone más cajas encima de lo que ustedes han establecido y se apoyan, se doblan los brazos, se rompe, hay algo, que asuman la responsabilidad. Ustedes se entregaron como debe ser. Y cuando me dice que se apilen, deben estar debidamente protegidos, correcto. Si ponen varias cajas así como armado, tipo sudoku, arman y se llaman camas y se van elevando para que eso no se mueva. Pero como puede haber de todas maneras algún movimiento, uno coge este fil y le da vueltas, es como fajarlo para que una vez en la paleta y ya fajadito, no se pueda caer el producto. Y ocasionar daños, lógicamente. Eso se tiene que tratar de evitar. Y se debe realizar también mapeo de temperatura. Recuerden que les decía que hay que demostrar que yo debo almacenar en un lugar donde sepa que cada punto me garantice el rango de temperatura. Será su mapeo. El mapeo es una operación, pero no es definitivo que porque cumplió el mapeo ya puedo calificarlo. No. El mapeo les dice todo eso. Les permite también determinar, como son sensores que se ponen en 3 niveles, 5 arriba, 4 en los extremos, 1 en el centro, y en parte media y parte baja, pongamos que sea cuadrado, rectangular, el área, mide la temperatura en cada uno de esos puntos. Y después hace sus cálculos, hace sus regresiones y termina viendo si en promedio que estamos cumpliendo. Si hay algo que hay que cambiar, perfecto, se avisa y se cambia también. Lo que tenemos que tener en eso de mapeo es que, como yo tengo los sensores, me dice la norma 24 horas. Ok, pero yo no lo voy a hacer solo domingo, porque domingo es estático, domingo no se abren las puertas del almacén. Pero si es 10 semanas, viernes, sábado son los peores casos, el mayor movimiento, más aperturas. Ahí es que monitoreo. ¿Por qué? Porque yo debo garantizar que en uso, en monitoreo, debe cumplir
Es lo que tengo que demostrar. Y estos mapeos, aparte, ¿cuánto tiempo puede permanecer abierta la puerta? Sí que varíe. Perfecto. Como tengo los sensores, puedo ponerlos y monitoreo eso. Al igual que cuánto tiempo demora una vez que cierra en recuperar mis condiciones de ambiente. También es importante, porque como reviso los sobres y se pone las horas, saber si estamos haciéndolo adecuadamente. Me dice también que se deben realizar mapeos de temperatura cuando corresponda con la finalidad de conocer los sitios fríos y calientes en el almacén. Y esos mapeos se deben llevar a cabo por lo menos en 2 estaciones climáticas diferentes, haciendo uso de equipos calibrados. De hecho, que ahí está el término equivocado. Es instrumentos calibrados y equipos calificados, lo cual debe ser registrado. Pero en sí, en el fondo, ¿qué me está diciendo? Quiero conocer los sitios más fríos y calientes. ¿Y dónde saco? De las mediciones que he realizado. Ahí me va a dar, en un rectangular cuadrado, 15 mediciones. Yo tengo que ver cuál fue el punto que más varió, y en esos puntos es donde pongo los registradores para hacer este movimiento ahí. Entonces puedo ver también en ese mapeo que está midiendo cuánto demora en cuánto demora con la puerta abierta, cuánto tiempo puedo tenerlo abierto y cuánto demora para recuperar. Pero por otro lado, me dice, deben llevarse a cabo por lo menos en 2 estaciones climáticas diferentes. Ok, ¿por qué? ¿Quién me explica esto? Alguien me ayude, por favor, con eso. ¿Quién me dice? La norma dice, estos mapeos se deben llevar a cabo por lo menos en 2 estaciones climáticas diferentes. Por la temperatura va a variar si es verano, va a haber más aumento de calor en el mediodía, por ejemplo. Recordemos que varía también la temperatura de acuerdo a la hora. En invierno obviamente va a ser más frío. Entonces, Ok, ¿y quién decide qué mes y a qué hora? ¿Por qué la norma no lo dice específicamente? porque puede variar de acuerdo al lugar. Exactamente, de acuerdo al clima, al lugar, al país. Es una norma general. Por eso es que van a ver que muchas veces la norma peca un poquito de ambigüedad, pero es porque es aplicable en muchos sitios. No puede ser tan específica, sino tiene que generalizar un poquito. Y esto es el peor caso, pues, que tenemos, y lo vimos al inicio de las definiciones. Luego, se debe contar con instrumentos o equipos para el control de la temperatura calibrados, los instrumentos, y verificados en forma periódica, por lo menos una vez al año. A raíz de eso, que por lo menos una vez al año, todo el mundo dice, la norma dice que tiene que ser al año. Y si lo haces antes, estoy en falta. ¿Por qué estás en falta? Lo que haces si es que decías un año y te das cuenta como lo que ha pasado, que hacen remodelaciones, etcétera. Y si vas a sanitizar nuevamente enérgicamente, que te dice que mantén sanitado, y quieres meter eso, ok, te dice, debe de estar calibrado cualquier instrumento. Y no necesariamente al año. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es termómetros, puedo estarlo moviendo mucho, y si lo muevo mucho, disminuye su calibración. Por eso la idea es siempre que compras termómetros, los pones en un solo sitio, ya luego de mapeo térmico, y luego monitoreas. Es que esa es la idea del monitor. Y ver si es que se está manteniendo dentro de las condiciones. Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el fabricante. ¿Y dónde las dice? En su etiqueta. Y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación en algún caso. En otros casos dice simplemente temperatura de refrigeración. En otros casos temperatura ambiente. Y en otros temperatura ambiente controlada. Lo cual debe estar indicado en su procedimiento operativo de almacenamiento. Les va a pedir lista. ¿Usted tiene los almacenes? Sí. ¿Quieren anotar las condiciones de almacenamiento de sus productos? Sí. Entonces, contra esa lista va a ver los puntos, los termómetros, los cuartos, las habitaciones, delimitaciones, para ver si están cumpliendo dentro de ese rango. Porque yo no puedo hacer un negocio y decir, sí, yo te acepto, pásame el producto, me conviene que esa mercadería venga para tener mayor acá. Correcto. Tienes el laboratorio farmacéutico o moneda de droguería y te da el producto para que tú acondiciones. Pero ese acondicionamiento está ciega si es que qué cantidad le falta para completar para completar lo que necesitan. El procedimiento tiene que indicar, si ustedes dicen que quieren guardar de 2 a 8 y no tienen la cámara y no la tienen calificada, están cometiendo un error y les va a caer una multa. Si ustedes tienen que tener algo aromático o alguna cosa que se deteriora por ejemplo, de 15 a 25 grados, correcto, también tiene que exponerse, porque lo contrario es suposiciones. Cuando me dice congelamiento, yo ya sé que es menos 20 o hasta menos 40. Cuando me dice, por ejemplo, temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados, es la más común, y temperatura ambiente, ahí viene a ser que es temperatura ambiente. Es un término que esto han puesto, pero se olvidaron de cruzar contra quién. ¿Qué se entiende por temperatura ambiente? El manual o la directiva técnica de estabilidades al inicio hace esa comparación y dice, esto fue mi temperatura y compara para ver si es que ustedes están cumpliendo. Puede haber temperatura de 15 a 25, menor de 30, y le dice, si este es de 2 a 8 grados, ¿usted tiene un lugar para almacenar eso? No. Pero va a estar poco tiempo. No, señor, usted no tiene condiciones. Y si me compra una cámara, perfecto, califíquela. Es tener claro el listado de todos los productos y saber las condiciones de almacenamiento que requiera. ¿Por qué? Porque algunos de repente no le pusieron bien la etiqueta, pero es cadena de frío y ustedes no saben, pero si leen el listado, automáticamente ya lo pasan. Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el fabricante. Para eso hizo su estudio de estabilidad y determinó cuáles son. Pudiendo ser de congelación en algunos casos, pudiendo ser a temperatura ambiente, ambiente controlado, lo cual debe estar indicado en su procedimiento operativo. Y dentro de estos productos farmacéuticos positivos se encuentran también un grupo que por su naturaleza química se le denomina, porque hay que observar de los 8 grados, se le denomina productos termosensibles. ¿Por qué? La temperatura los puede afectar rápidamente. Los productos termosensibles a su vez pueden ser diferenciados por las condiciones de conservación que requieren y que se declara en los rótulos autorizados. Entonces ahí me dice 2 a 8 y tengo que cumplir esas condiciones.
Para el almacenamiento de estos productos termosensibles ha de considerarse ubicación. Lógico, al colocar los productos farmacéuticos termosensibles en la cámara de congelación, es un cuarto, es una refrigeradora grande, por ejemplo, profunda, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Respecto a la accesibilidad, ¿qué tendría que estar más cerca de la accesibilidad? ¿Los que salen más o los que salen menos? ¿Qué dicen? Los que se mueven más, los que se mueven menos tienen que estar más cerca de la puerta. Chicos, ¿No hay más? claro, los que salen más. ¿Por qué? Porque cuando abres tu puerta y mientras lo sacas, el tiempo de apertura es menor a que tuvieras que abrir tu cámara mientras te pones a buscar al fondo, de repente no controlas el tiempo de que tiene apertura la puerta y estás haciendo que todo el sistema de enfriamiento se balancee. Eso es importante. Y dice, ya que durante el almacenamiento no solo debe disminuirse el número de aperturas y limitar la duración de las mismas, o sea, cuánto tiempo dura, sino también excepciones sin la justificación sustentada totalmente. Por otro lado, si se almacenan lotes de distinta caducidad, siempre deben ser los de caducidad más próxima los que tengan prioridad de salida. En otras palabras, ¿qué te está diciendo? Aplica FEFO. Señalización, también, cuando corresponda, si tu cámara es grande, tu cuarto es grande y tienes varios refrigerados, y no volúmenes grandes, sino vacunas, eso, y son refrigerados, tú dices, se debe señalar en el exterior de la cámara de congelación, o cámara de refrigeración, o congelador, la ubicación, un planito, en un planito, un croquis donde dice, este producto A está ahí, este B, este C, este D, este E están ahí. De esa manera, que ya no diga que comete errores por falta de información, ya se las estamos dando. Y como son grandes, un planito de frente se van a ir a sacar, evitando aperturas innecesarias y limitando también la duración de estas aperturas. Deben también estar definidos las responsabilidades del proveedor, importador, cómo te tiene que enviar la mercadería con Dataloyer, tiene que decir hasta qué hora en su guía hasta qué hora puede recibir la mercadería, cómo debe estar esa mercadería, si es que hubiese una devolución, cómo se canjea en el sentido de facilidades para determinar estas temperaturas. Deben mantener de 2 a 8. Y desde su origen hasta su destino. Eso ya lo estamos viendo, ya tenemos la cadena de transporte, la cadena de frío, pero esto en aspecto referido al mantenimiento de la cadena de frío de los mismos, porque ya va a ser más completo este monitoreo y de todos los productos y en todas sus etapas. El personal de aduana también tiene que estar claro de que esos productos no los puede tener a la intemperie, tiene que meterlos rápidamente en una cámara. Y uno dice, ¿y si la gente de aduana no tiene cámara, para qué lo contrataste? Tú creas un RUS, un registro, tú creas automáticamente tu requerimiento de usuario. Entonces ahí pones, necesito una cámara con tales dimensiones, características, en tal lugar donde no debe darle el sol, donde no debe de malograrse. Y eso se tiene que poner y lo establece con el director técnico. Y ahí dice también, especialmente, esto para casos en los que es posible la apertura y resellado del empaque controlado. Ese es cuando se fracciona, ese es cuando uno utiliza a veces equivocadamente esto. Y mantener, dice, el producto de almacenes aduaneros seguros. ¿Qué me va a hacer? Me va a preguntar, ¿tú tienes cadena de frío o producto de 2 a 8 grados? Sí, mira, los almacenos acá bonitos, tengo mis indicadores, tengo todo. Muy bien, te dice. Pero yo te estoy preguntando algo más. ¿Garantizas todo el transporte? ¿Garantizas realmente que el producto cumple realmente, a pesar de todas las alteraciones que han tenido? Según, hay que ver si es que va a cumplir. Tengo que mantener en eso, en aduana. Porque al final, la autoridad me va a preguntar a mí, ¿tú estás considerando tomando las medidas ahí? Sí, porque al final yo voy a ir a esos almacenes a auditar a ver si reúnen condiciones adecuadas para que almacenen. Pero un primer intento es, como que quieren hacer, si tienen que hacerlo virtual o con información más concisa. Después se extiende. Las condiciones de almacenamiento, los rangos, el que rango tienen que conservar, pueden ser iguales o diferir de las condiciones de distribución, porque donde hay más calentamiento en la bodega del transporte. Es decir, pueden existir desviaciones de temperatura permitidas que no afecten la calidad del producto y dispositivo medio. Y nuevamente, desistir de alguna desviación, algo que no cumplía, algo que se sobrepasó los 30 grados hasta 32, ¿cuánto tiempo sería la pregunta? O excursiones de temperatura, se debe evaluar si el producto ha sido afectado en su propiedad de calidad, considerando que el fabricante o productor que disponga de los estudios de estabilidad, o sea, yo me salí de 2 a 8 grados, es un producto muy caro, y se demoró el transporte por el tráfico y llegó fuera de las 2 de la tarde, llegó casi a las 3 de la tarde, y al ver el registrador, los últimos tiempos, antes de meter en la cámara, estaban mostrándome ya un defecto. ¿Sí? Se tiene que estar preparando porque el concurso docente es en cualquier momento. Ya, y de existir alguna desviación o excursión, debe indicarse esto. Te pasaste la temperatura, ok, ¿cuánto tiempo? 10 minutos, 1 hora, ok. Yo por 1 hora no voy a desechar el producto. Eso es lo que le va a decir un empresario, no lo botes. Pero tienen que tener claro ahí algo. Todo va a depender cuál fue la velocidad de degradación. Si es ahora expuesto a temperatura más alta, puede haber acelerado muchísimo la degradación, solo lo sabremos teniendo la información, las fichas técnicas del fabricante, del proveedor, porque él tiene que haber hecho esas pruebas, y que se guarda 2 a 8, llegó a esa conclusión porque cuando lo puso ambiente no le duró. Perfecto, pero necesitamos evidencia de que este estudio se realizó. Y las áreas de almacenamiento para estos productos termosensibles deben mantener equipos climatizados que mantengan las condiciones. Ese es como si fuera un aire acondicionado, pero que aplica más frío y tienes que garantizar que funciona correctamente. Y preferible que tengan sensores para ver si llegas a la temperatura, dejen de calentar. Y si está muy caliente, enfría. Entonces tienes que tener claro eso. Y se van a monitorear. Y tienen que tener estos equipos climatizados, así como dimensiones que permitan que estos estén organizados y ubicados de tal forma que faciliten la distribución uniforme del aire y temperatura y que evite confusiones y riesgos de contaminación. Por ejemplo, uno dice, ¿y a qué se debe que la distribución sea uniforme? Y por otro lado, que esto sea efectivo. Porque lo que está viendo es que, imagínense en un automóvil, ahora que viene el verano, pongamos febrero al mediodía.
congestión. Pero igual ustedes prenden el aire acondicionado y dicen, ay, qué fresco, oye, es muy buen aire. Sí, porque tiene fuerza. De repente ahora ya no van solo, van con una copiloto. Y el nivel de enfriamiento disminuye, porque tiene que combinarse con las otras características. Pero por otro lado también dicen, ok, con 2 personas ha bajado un poco, con una el aire acondicionado funcionaba excelente, pero ya en verano, mediodía, 4 personas, piloto, copiloto, invitado 1, invitado 2, y para cómo son gorditos, y van en la parte trasera, y suben las ventanas, prenden al máximo el aire acondicionado y dicen, ese aire no sirve, no enfría, ¿ok? Lo que tendría que evaluar ahí es, en un auto, es, el sistema de aire funciona, pero tienes que poner al máximo adelante, tú te congelas, pero eso mismo no llega atrás. Tienes que prender el aparato de recirculación. ¿Qué están haciendo los carros nuevos para evitar eso? Que se esfuercen mucho de adelante y de atrás no lo siente bien. Y ahora, debajo de ese soporte, está las salidas de aire acondicionado también para la parte trasera. De una manera está tratando de mejorar esto. Entonces, tengo que saber las dimensiones también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el sistema de aire acondicionado para un auto chiquito que para una camioneta tipo Land Rover. Las dimensiones son diferentes, el ambiente es diferente, los equipos también tienen capacidad térmica y todo eso va invadiendo, va afectando para que no se lea fríamente la temperatura. O que el aire acondicionado también sea eficiente o no eficiente. ¿Y qué pasa si el aire es muy chico? Le funciona a un auto pequeño, pero no a uno grande. Capacidad del aire. Cuando les dije que, oye, tienes el aire adelante, pero los de atrás no sienten, perfecto. Tienes que distribuir para que también salga el aire frío atrás, no solo adelante y lo que sobra que pase. Para eso voy midiendo estas cosas. Distribución uniforme. Y también el ambiente tiene que reunir ciertas condiciones para que funcione bien el aire acondicionado y el enfriamiento. ¿Por qué cuidan tanto la apertura de puerta y el cierre? Muy sencillo. Si ustedes van en mediodía, en verano, ponen al máximo el aire acondicionado, se están enfriando porque es muy fuerte, pero seguimos con calor. Voltea en una parada del semáforo, voltea y resulta que mientras que ustedes han esforzado el aire acondicionado y están empujando el aire frío, estos señores también bajan las ventanas, haciendo totalmente ineficiente, aparte de a pérdida, ese aire. Tengo que ver la distribución, los inyectores, los extractores, dónde están, faciliten un control de inventario y una correcta rotación. Ahora, en un almacén, generalmente la inyección de aire, para poder ser eficiente, no está sobre los racks sobre el producto, sino está generalmente a la altura de los pasadizos. ¿Por qué? Porque cuando cae el aire frío, hace como un arbolito de Navidad y me permite enfriar correctamente todos los productos, para que no se eleve la temperatura y me vuelvo más eficiente. Las áreas de almacenamiento para estos productos deben tener equipos de climatización, ya dijimos, que mantengan las condiciones de cadena de frío. Y yo tengo que garantizar cómo, calificando, evaluando que realmente el motor es a prueba de todos. Y ubicados, dice, de tal forma que faciliten la distribución uniforme. Yo lo puedo poner a un costado. Es lo que pasa. Y eso vimos muchas veces con los chicos, les decía, en el salón de bioquímica. Ponen el aire acondicionado en la parte trasera. Sí, cuando lo prenden, si alguna vez lo prenden, ¿qué va a suceder? Para que los de adelante sientan fresco, tienen que poner al máximo el aire acondicionado. Pero, ¿qué dicen los de adelante? Se congelan, terminan resfriados. Es importante también tener sobre qué temperaturas trabajo, tener ahí equipos de climatización que mantengan las condiciones y que sean los apropiados y que trabajen. Lo que yo busco, mi requerimiento de usuario, hasta un 60 de cobertura. Yo necesito que funcione las dimensiones, que el producto también cuando se guarda no esté obstaculizando los inyectores, que muchas veces lo ponen en pared. Yo les decía, en los almacenes es un arbolito, se abre y llena todo. Y ahí viene el otro tema. Esto cae hacia el aire y llena todo, pero ¿y la parte de arriba cómo se hace? Para eso ponen generalmente un inyector de aire, a la vez que hace que haya turbulencia. Y esa turbulencia lo que hace es que en ese cuarto totalmente el aire se expande y cobertura, mayor superficie. Eso es lo correcto. Ahora que le den más luz es una cosa. Esto va a evitar confusiones y riesgo de contaminación. Y aparte, va a permitir que su equipo sea más eficiente. Eso es lo que les pide. Es como, otro ejemplo que les pongo más práctico. ¿Han ido ustedes a veces a alguna exposición, algún curso presencial? ¿Qué han visto? Que para que todos escuchen bien, los parlantes los ponen adelante. Y los de atrás dicen, ¿puedes subir un poquito más el volumen? Correcto, lo suben. ¿Y qué pasa con los de adelante? Escucha, que parecen sordos ya. Los dejan bien sordos, aturdidos. Lo que ahora indican es diferente. Si han visto las salas o donde hacen conferencias, ya no es que los parlantes están adelante y suben el volumen para que escuchen los de atrás. Ahora sí se han dado cuenta, los parlantes están en el techo, distribuidos del fondo hacia adelante. De tal manera que uno puede hablar y escuchan por todos los parlantes bien distribuidos y no perjudica a nadie. Igual es la temperatura. ¿Dónde es importante? ¿Dónde pongo los inyectores y los extractores para poder garantizar esta cadena de frío un tiempo? Las áreas de almacenamiento de productos farmacéuticos dicen, deben mantener las condiciones, que indican. Y estas condiciones pueden ser refrigerado de 2 a 8 o puede ser congelado de menos 10 a menos, hasta menos 40, decían las ampollas de Pfizer. Congelado significa que puede estar de menos 10 a menos, dependiendo de lo declarado. Menos 30, menos 40. Me acuerdo mucho que Pfizer decía menos 40. Y que cuando preguntaban, ¿y cómo van a hacer la distribución de esto? No, ya están preparados, decía en provincia. En provincia no tienen cómo mantener esa temperatura a menos 40. ¿Y cómo fue el uso? Empírico también. Porque yo lo voy a mantener a 40, pero eso sí, cuando se tomaban las vacunas, se sacaban, eran para el uso inmediato, las enfermeras lo ponían en coolers, de ahí se manejaban y así fue manejándose. Entonces, el menos 40, que se cumplió tan crítico, ya no era el impedimento, porque no es que, oye, lo sacaste de 2 a 8, ya se te malogró. No, tiene un tiempo de aclimatación y yo tengo que actuar antes que aclimate correctamente y que mi indique que esté fuera de. Dependiendo del volumen, se les puede llamar para refrigeración, cámaras de refrigeración, volumen alto, o refrigeradoras o conservadoras. Y para congelados, son cámaras de congelación o congeladoras. Y dentro de las áreas de almacenamiento, estas condiciones, para productos termosensibles, deben contar con área de aprobado,
área de sector de limitación de aprobado, de cuarentena, de contramuestras y devoluciones. A ver, señores, ¿por qué no recepción? ¿Por qué no rechazado? ¿Qué me dicen? Miren, ya faltan 2 minutos. Terminamos rápidos con 2 más si es que terminan esto. ¿Por qué en la cámara de frío o el cuarto de frío o la refrigeradora que voy a usar para 2 a 8 no indica que deba tener área de recepción, no indica que deba tener área de baja o rechazo? ¿Por qué? Apliquen un poco de lógica, por favor. No necesariamente hay que ceñirse. Soy farmacéutico y tengo que hacerlo según existe el manual. Y si no lo dice el manual, no sé. No. Usen lógica. ¿Por qué una cámara refrigeradora, por ejemplo, una cámara, un cuarto, digo que es de 2 a 8, tengo que demostrar que está en cualquier punto de 2 a 8 un mapeo térmico? Pero ahí tengo que indicar zonas. ¿Y por qué solo tengo que tener zona de aprobado, de cuarentena, de contramuestras o devoluciones? ¿Por qué no rechazado? ¿Por qué no recepción? ¿Qué dicen? ¿Por qué no despacho? ¿Qué dicen? ¿Mm? En caso de los rechazados, sería para no confundirnos, para evitar cualquier tipo de confusión o contaminación. Ya, pero ¿por qué no están ahí? Si son cadena de frío. Y es caro. Cada centímetro en cadena de frío es caro, pues, porque hay que mantener refrigerado con un mapeo y todo. ¿Por qué no me dice que dentro de esa cámara de frío tengo que tener rechazados o de baja? Porque está rechazado, entonces no necesita refrigeración. Muy bien, señor, porque no necesita refrigeración, si lo voy a eliminar. Y ahora, ¿y por qué no recepción? ¿Por qué no recepción? Porque se supone que se ha mantenido una cadena de frío constante y no necesita evaluarse. No, se tiene que evaluar con los registradores, todo, pero recepción no, porque la recepción es la general, y de ahí te dice, métela inmediatamente a la cadena de frío si es que cumple, ¿no? Inmediatamente. Pero te dice, oye, y si no cumple, igual lo tiene que meter, pero ya no como aprobado, sino como devoluciones. Y queda rotulado como devolución. Porque no puedes eximirla de devoluciones, porque si tú dices, solo tengo aprobado cuarentena y contramuestras, ¿y dónde pongo lo que voy a devolver? Si se está conservando todavía en condiciones adecuadas, tiene que haber un espacio para las devoluciones, de todas maneras. ¿Y por qué las contramuestras? Ponen que después de esta solo queda una diapositiva y me queda un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las contramuestras también tienen que conservarse ahí en esa cámara? A ver, ¿qué dice? Como digo, muchas veces hay que aplicar lógica. ¿Por qué las contramuestras tienen que mantenerse también de un producto termosensible? ¿Por qué sus contramuestras también se tienen que guardar en esa cámara? Porque no tienen las mismas características, no es diferente. Perfecto. Tiene que mantener las mismas características que el producto, que le indica para el producto, porque es una muestra representativa de cada lote. Y yo tengo que ver que se mantengan sus condiciones, ¿no? Para ver cómo se comporta manteniendo las condiciones. Por eso es que sí pide contramuestras, por eso pide cuarentena, por eso pide aprobado y devoluciones cuando hay algún conflicto, pero tampoco no lo puedo dejar y que se malogre, sino lo dejo ahí para después reactivar refrigerantes y devolver el producto. Listo, era la última diapositiva. Pero tenemos que participar, eso les voy a pedir en lo que viene, ¿ya? ¿Por qué? Porque explicarles el manual, van a entrar, van a ver el video, pero la idea es que muchas veces, muchas de esas cosas se aplican por lógica, por sentido común, por criterio. Y tenemos que empezar a trabajar mucho eso. Porque si solo decimos, y cuando queremos plantear algo, nos dicen, no, es que eso es caro, no se debe hacer. Tenemos ese problema. Y nos dicen, ¿y por qué se tiene que hacer? Porque la norma dice, pero la norma dice muchas cosas. No, tenemos que saber explicar con sentido común, porque si conocemos el concepto, podemos rápidamente, en ese lapso de los, yo digo contar hasta 1 a 10 antes de contestar, pensar cómo lo explicarían para un niño de 5 años, cómo explicarían de una manera tan simple, con un ejemplo muy simple. Algo muy técnico, lo explican de una manera tan simple que es irrefutable. Y se entiende claramente la idea. Eso es lo que tenemos que ir desarrollando y tenemos que tener agilidad para poder transmitir lo difícil en algo fácil. Si hacemos eso, quiere decir que entonces sí conozco lo que estoy hablando, que lo puedo convertir en algo muy fácil, muy simple. Y eso es lo que tenemos que practicarlo. Si no lo practicamos, va a ser la salida de siempre. La norma dice. Y eso es todo un lío, porque cuando viene la autoridad, les va a decir, ¿y usted por qué estableció esto? No sé, la norma dice. A ver, díganle, dije a mí, la norma dice. Ellos sí la dicen, ellos sí dicen eso, la norma dice, pero ustedes tienen que tener claro el por qué lo hicieron. Cuando en una auditoría ustedes sustentan y razonan por qué lo hicieron, van a ver cómo los auditores se bajan bastante, porque dicen, ellos sí entienden el sistema de calidad. No es que solo lo apliques, lo entiendes, que es más importante. El que lo entiende lo puede aplicar adecuadamente y hace el análisis de riesgo adecuado. El que solo lo aplica, a ver qué dice la norma, ¿qué hacemos? Porque la norma dice, simplemente lo que haces con un soldadito, lo hace, pero no sabe ni por qué. Solo para pasar la auditoría. Y eso no sirve, porque tenemos que hacer lo correcto, no solo lo que sirva para pasar la auditoría. Ok, chicos, nos quedamos acá. Nuestro fin de semana largo viene la otra clase. Bueno, es feriado, pero tenemos que aprovechar al máximo, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo y no podemos perder tiempo. Ok, nos quedamos ahí entonces. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Dime. Una consulta. Cuando usted comentó sobre el tema de los productos controlados, Sí. se debe tener un área que esté bajo llave, ¿no? Enrejado en esas condiciones. Lo que quería saber era sobre el libro de productos controlados. Indicó que ahora era virtual. Sí, entras a la página de IGEMI, te inscribes, o sea, tú indicas que los manejas. Luego Ya, hay un balance. Y esto correcto. es netamente entrando a DGMI, porque desde el primer día que recibes producto, tú tienes que entrar a DGMI, te van a pedir un código y desde ahí empiezas a registrar. Es como un libro contable, pero entrando a la página de DGMI. Ya no se utiliza este libro de controlados que No, es no. notarial, creo que es. No, ya no, ya no. Ya Ah, no ok, tiene eso. Y cuando viene, eso sí, te dice, quiero verlo. correcto. Y ahí Ah, sí ok. tiene que cuadrar, porque eso, el que falte mucho producto, tú dices, no, es que la llave la tenía del almacén. Disculpa, tú eres el responsable. Y si hay alguna denuncia, es contra uno. Hay que tener cuidado con eso.
Y si le Ah, va a ok. prestar la llave a alguien, tiene que ser de suma confianza y tiene que tener claramente establecido que tiene que ser alguien que te cuide totalmente las espaldas. Muy responsable. ¿Ya? Sí, Listo. ok, muchísimas gracias. Ok, María Fernanda. Sí, correcto. Es que está levantada la mano. Sí. Ya, listo. Ok. Ok, nos quedamos ahí entonces. ¿O hay alguien más en pregunta? No. Listo. Nos quedamos ahí entonces y nos vemos el martes nuevamente.